Gloria a Dios, mis amados, Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Dios por una oportunidad que nos da para llegar a través de esta red social a vuestros hogares, a vuestras vidas, con el consejo de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad queremos saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de esta red. Y si usted está oyendo por primera vez esta enseñanza, le invito también a seguirnos a través del canal de YouTube. Pone ahí Pastor Ronald Medina y puede encontrar las enseñanzas que hemos venido transmitiendo a lo largo de este tiempo. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema preparándonos para ser padres. Gloria al Señor. Y quiero abrir nuestras Biblias. Le invito a abrir sus Biblias. Si tiene una Biblia en casa, le invito a que pueda tomarla para juntos estudiar la palabra. Todo lo que nosotros estudiamos tiene que estar conforme a la Santa Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios revelada en ese libro para cada uno de nosotros. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de una mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Gloria a Dios Todopoderoso. Vamos a orar un momento para que sea nuestro Dios Todopoderoso quien nos ilumine en este día para poder entender su consejo, para poder recibir su palabra y que esa palabra sea edificación y bendición para nuestras vidas. Le invito a orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos meditar en tu palabra en este día, Señor, y no lo podemos hacer si no es con ayuda, la guianza, la iluminación de tu Santo Espíritu. Te ruego que abras los corazones, que bendigas cada vida, que suplas toda necesidad, Señor, que ves, Padre, hasta donde permitas que llegue esta palabra. Señor, que mientras esta palabra fluye, Padre, sean los corazones conmovidos, liberados, transformados, renovados, Señor, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Aún, Padre, mientras tu palabra fluye, Señor, traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, porque tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Padre, gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, cuán importante es entender que muchas veces nos preparamos para diferentes áreas en nuestra vida. Pasamos años de estudio para prepararnos para una vida profesional. Nos preparamos para ser ingenieros, doctores, abogados, enfermeros, profesoras, obstetrices, médicos. Y nos preparamos siempre para muchas cosas, pero difícilmente nos preparamos para ser padres. Difícilmente nos preparamos, mis amados, para ejercer una paternidad como Dios quiere y como deberíamos ejercer sobre nuestros hijos. Difícilmente, mis amados, encontramos en la mente y el corazón del ser humano una preocupación por prepararse. ¿Cómo debo ser padre? ¿Cómo debo ser madre? Y en ese contexto, mis amados, es importante lo que
dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de un orden que nosotros debemos entender y practicar. El texto que hemos tomado como referencia, dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de una mujer. Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de una mujer, de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Cuán importante, mis amados, es que el ser cabeza o el sujetarse a una cabeza no significa ser menos importante. ¿Y por qué? Porque es necesario entender que cuando Pablo está hablando de ser cabeza, está hablando de ejercer un liderazgo, de asumir una responsabilidad, de realizar una función. Imagínense un hogar donde nadie quiere enfrentar los problemas, donde todos quieren tomar decisiones, pero cuando las cosas marchan mal, nadie quiere dar la cara. Como muchas veces encontramos en nuestro entorno, matrimonios donde simplemente cada uno se excusa a sí mismo y le echa la responsabilidad a su cónyuge porque no quiere enfrentar las dificultades. No quieres tomar sobre sus hombros la responsabilidad y buscar una solución al problema. Muchas veces encontramos que cuando un hijo quiere pedirle permiso a los padres, le dice a la madre y la madre le dice, dile a tu papá. El papá le dice, no, hijo, dile a tu mamá. Y empiezan a tirarse la responsabilidad porque nadie quiere asumir el liderazgo, el ser cabeza, el ser responsable de las decisiones. A veces encontramos, mis amados, que cuando hay un problema, y muchas veces pasa en nuestro contexto social aquí, en el Perú, que cuando un padre de familia, cuando los hijos tienen problemas en el colegio, el mayor porcentaje de matrimonios encontramos que los padres envían a la madre a que vaya y enfrente el problema de sus hijos. Y la madre tiene que ir a personarse y tener que hablar y tener que asumir esa responsabilidad con los hijos. A veces cuando hay deudas, los padres terminan escondiéndose y envían a los hijos que den la cara para excusar la irresponsabilidad y el temor que los padres tienen para enfrentar esas dificultades. Cuando alguien llega a cobrar a la casa, son los padres que se esconden y le dicen a los hijos que tengan que enfrentar eso, enseñándoles a mentir para justificar el no poder pagar. Y es un patrón de conducta dentro de los hogares y las familias. Un problema grave en nuestra sociedad por falta de entendimiento de la función de cada uno como padre, como madre. A veces, mis amados, engendramos hijos y no entendemos el orden que Dios ha establecido, y entonces el padre no quiere asumir la responsabilidad de las necesidades materiales del hijo. La madre simplemente se cruza de brazos y dice, no, es él el que tiene que traer, y se lamenta y se queja, porque no hemos entendido el orden establecido por Dios. Cuando Dios establece un orden, establece el orden para que el matrimonio y la familia pueda funcionar de la forma que Dios lo ha establecido y con el propósito que Él ha dejado. Para que el matrimonio funcione excelentemente.
que funcione bajo la bendición y cobertura de Dios, para que terminemos siempre en victoria en Cristo Jesús, como dice la palabra. Tenemos, mis amados, que entender que ser cabeza significa ejercer un liderazgo. Y encontramos en la Biblia un ejemplo que se parece al que hoy vivimos. Una pareja de esposos que ninguno quería asumir la responsabilidad de sus malas decisiones y de los problemas que le acarrearon esas malas decisiones. Vamos un momento a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndola encinta me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mis amados, encontramos un matrimonio muy parecido a lo que hoy vivimos. Una mujer tomando las decisiones que el marido no era capaz de tomar. Encontramos, mis amados, un problema familiar: la esterilidad de aquella madre, Sarai, aquella esposa, Sarai. La esposa de Abraham era estéril. Un problema que traía tristeza, preocupación, soledad a los corazones de ellos como matrimonio. Porque ser estéril, mis amados, trae tristeza al matrimonio. El propósito del matrimonio es engendrar hijos. Y encontramos aquí a Abraham. Habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido una descendencia. Desde que Abraham había oído el consejo de Dios, había oído la palabra de Dios, había oído la voz de Dios, de que había una promesa sobre su vida, una promesa para su matrimonio, una promesa para su descendencia. Pero como no llegaba la promesa, como pasaron 10 años y ellos no veían nada, entonces, mis amados, Sarai empezó a tomar la batuta del matrimonio. Empezó, mis amados, a tomar el control del matrimonio. Y dice el texto bíblico que ella tenía una criada llamada Agar y se le entregó a Abraham para que tuviera descendencia con ella, pensando que Dios necesita ayuda para cumplir sus promesas. Pensando, mis amados, que Dios necesita ayuda para cumplir sus propósitos. Déjeme decirle, mi amado amigo que me escuchas en este día, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios asume un compromiso con nosotros, Él es fiel y poderoso para cumplirlo. Él no retarda su promesa. No es que se ha olvidado, sino que Él tiene que trabajar en nuestra vida. Si Dios quería trabajar en Abraham, el propósito de tener una descendencia para Dios.
Pero ellos no estaban preparados. Ellos, mis amados, no habían entendido el orden de Dios para que su matrimonio sea fructífero, para que su matrimonio sea bendecido por Dios, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. A veces pensamos, mis amados, y nos gusta como creyentes incluso, proclamar las promesas de Dios. Y ponemos textos bíblicos con promesas y promesas y promesas, pero no hemos entendido cuál es la parte que nosotros debemos asumir, cuál es nuestra responsabilidad para que se cumpla esa promesa, para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Dios le había prometido a Abraham una descendencia y Dios no le había mentido, y luego, al cabo de 25 años, Dios se lo cumplió. Pero hubo un retraso no por voluntad de Dios, sino porque Abraham no entraba en el orden de Dios, no entraba en el molde de Dios, no entraba en asumir su responsabilidad. Y encontramos aquí este problema. Encontramos a Sara tomando el control y llevando a Abraham a tomar decisiones y solucionando los problemas a su manera, a su pensamiento, conforme a ella bien le parecía. Y Abraham tuvo un hijo. Y dice la Biblia que tuvo un hijo que le puso por nombre Ismael. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando nosotros, mis amados, enfrentamos los problemas familiares, dejando de lado el consejo de Dios, dejando de lado la palabra de Dios, dejando de lado, mis amados, lo que dice Dios para nuestra vida, y nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a terminar mal. Dice que la solución que Sara le dio, que buscó para el problema de su matrimonio, de la esterilidad, de la falta de hijos, produjo más problemas. Y lo triste es que cuando dice la escritura, versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hasta antes de eso, tenían un problema, que no tenían hijos. Pero cuando ellos dejaron el orden de Dios, Dios llamó a Abraham, y con Abraham era el asunto de la promesa. Y a él le dijo, voy a bendecir tu descendencia. Pero Abraham no se había quizás sentado con Sara a explicarle el asunto con Sarai. Sarai no había entendido el asunto, había tomado en poco el orden de Dios y las palabras de Dios, y en su desesperación por solucionar los problemas del matrimonio, en su desesperación, porque habían pasado, mis amados, 10 años. Y a veces cuando hay problemas en nuestra vida y en nuestro matrimonio, cuando vemos problemas en nuestra familia, a veces, mis amados, nos apresuramos a tomar decisiones. Porque nos desesperamos, porque pensamos que no va a llegar la solución, porque pensamos que Dios no se va a glorificar. Y encontramos, mis amados, que ahora ya no tenían un problema, ahora tenían dos. Porque encima la criada despreciaba a Sarai. Ahora, ¿dónde está el asunto? Miren lo que dice el versículo 5. Cuando vienen los problemas, mire que es fácil tomar decisiones en el hogar. Todos queremos mandar a veces en el matrimonio. Todos queremos imponer nuestros deseos, nuestra voluntad en el matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando esa voluntad, cuando esos deseos, cuando esas decisiones que nosotros queremos tomar no salen bien? ¿Qué pasó? Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer,
y viendo encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, nadie quería asumir la responsabilidad. A veces somos así con nuestros hijos. Cuando hay problemas con nuestros hijos, nadie quiere asumir la responsabilidad. El padre le dice: no, anda tú, arregla tú, le dice a la madre. La madre dice al padre: no, tú anda, tú eres el papá, anda tú, y tú asumes la responsabilidad. Y empiezan a pelotearse. Lo mismo está pasando aquí. Sarai le está dando las quejas a Abraham para que Abraham haga algo. Abraham le deja la responsabilidad a Sara para que ella se encargue, de tal manera que ninguno de los dos quería asumir la responsabilidad. Igual que hoy en día. Muchos matrimonios están así. Hay muchas familias en esta condición, donde los padres ninguno quiere asumir la responsabilidad de los problemas que hay en la familia y con los hijos. Cuando se trata de corregir a los hijos, el padre le dice a la madre le da las quejas al padre y le dice: mira, tu hijo se ha portado de esta manera, castígalo. El padre dice: no, tú encárgate, tú háblale. Yo estoy cansado, vengo de trabajar. Y ninguno de los dos quiere asumir la responsabilidad de formar, de corregir, disciplinar y enseñar a los hijos. La madre dice: estoy cansada cocinando, lavando, enseñándoles de las tareas del colegio. El padre dice: yo estoy trabajando, vengo cansado, no tengo tiempo, quiero descansar. Y cada uno ve sus propias cargas que tienen y nadie quiere asumir la responsabilidad de corregir, disciplinar y formar a los hijos. Encontramos eso aquí. Producto de ello es que Agar se va con Ismael, huyen del hogar. Resultado de estas malas decisiones, resultado de esta falta de liderazgo en el matrimonio, de esta falta de paternidad, de esta falta, mis amados, de maternidad, de esta falta de responsabilidad matrimonial, es que produce un hijo abandonado, porque ahora se huyó por el desierto Agar con un hijo en los brazos, pero ese hijo al irse de la casa se estaba quedando sin padre. Y eso era peor todavía, el problema que ya tenía. Cuán importante, mis amados, es entender que el orden que Dios ha puesto en su palabra, que el consejo que Dios está permitiendo que escuches, es porque Dios quiere enseñarnos a ser padres, enseñarnos a ejercer el liderazgo como padre, enseñándole, mis amadas amigas y hermanas que me escuchan, que Dios quiere enseñarles a ejercer su maternidad sobre sus hijos. Aquí Sarai tomó la decisión, le entregó su criada a Abraham. Abraham tuvo un hijo y no tuvo que ver nada con ella. Luego se hizo la desentendida: no es mi problema, no es mi responsabilidad, se fue por un lado. Abraham dijo: no, tú haz como quieras, yo te lo pongo en tus manos. Y cada uno se desentendió del problema de esa criatura. Cada uno se desentendió de la responsabilidad sobre esa criatura. Cada uno se hizo de la vista gorda y ese niño terminó en el desierto, desamparado y abandonado por un matrimonio que debió ser responsable de las decisiones que habían tomado. Por eso es que Dios nos da su palabra, mis amados. Porque Dios no quiere ver hijos abandonados, hijos desamparados, hijos que tienen progenitores, pero que no tienen padres.
Porque padres, mis amados, no es simplemente engendrar. Padre no solamente es, mis amados, tener un momento de intimidad, producto de ello de un nombramiento y un nacimiento de una criatura, pero que luego queda desamparado y, mis amados, emocionalmente, desamparado, mis amados, formativamente, porque hay padres que no, progenitores que no asumen una paternidad. Y así está Abraham con Sarai. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Que Dios es un Dios de soluciones. Que aunque ellos habían cometido el error, que aunque ellos se habían equivocado rotundamente, que aunque ellos, mis amados, añadieron a su problema más carga y más problemas, más preocupación, porque ahora hay un hijo y Abraham, mis amados, aún como padre, tuvo que tener dolor, ahora ya no veía a su hijo. Él anhelaba un hijo porque no tenía. Y ahora que él tenía un hijo de su sangre, aunque no era de Sarai, pero sí era de él, tuvo que lidiar con no verlo. Y era más carga, más problema, más tristeza y más dolor. Pero bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que tiene misericordia. Y que en medio de nuestros errores, en medio de nuestra equivocación, en medio del desorden que hacemos nosotros como padres, como matrimonio, con nuestra descendencia, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere intervenir, Dios quiere enderezar lo torcido, Dios quiere, mis amados, restaurar lo que dañamos con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Y se aparece Dios a Abraham. Se aparece Dios a Abraham y ¿sabe lo que hace? En el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 8, mire lo que Dios le dice a Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le revela a Abraham qué es lo que él quería para su descendencia. Lo que Dios nos ha permitido estudiar, y si usted, mis amados, no ha venido escuchando estos estudios, le invito, entre al canal YouTube y ahí busque Pastor Ronald Medina y va a encontrar las enseñanzas del propósito de Dios para el matrimonio, para nuestra descendencia. Y Dios le revela aquí a Abraham que Dios no solamente quería ser Dios de Abraham, sino Dios quería ser Dios también de su descendencia. Por eso es que le estaba dando hijos, por eso es que le promete una descendencia, no simplemente para satisfacer el deleite de Abraham de tener hijos en sus brazos, sino que Dios estaba buscando una descendencia donde Él fuera Dios de esa descendencia. Pero Abraham estaba torciéndolo todo. Sarai lo estaba torciendo todo. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una descendencia y voy a ser Dios de tu descendencia. Pero para que Dios sea Dios de nuestra descendencia, primero tiene que ser Dios de nosotros como padres. Nosotros tenemos que aprender a ser padres para que eso se cumpla. No porque mi madre es cristiana, yo voy a ser cristiano, es una decisión personal y ella tuvo que trabajar en mí una transmisión de la fe. Tuvo que modelar en mí un patrón de conducta, un ejemplo a imitar. Tuvo que sembrar en mí principios y valores. Y que mi persona tiene que revertir eso en mi descendencia. Y ese es el orden de Dios. Y Dios le dice a Abraham, yo voy a ser Dios de tu descendencia, pero ¿sabe lo que hace Dios? Para que se cumpla eso, para que nuestra descendencia camine con Dios, tiene que trabajar con Abraham y Sarai. Y mire lo que hace Dios. En el capítulo 17, versículo 5, Dios le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios sabía que si Abraham continuaba con la misma identidad, con el mismo carácter, con la misma forma de ser, su descendencia se corrompía. Iba a echar abajo todo el propósito de Dios. La promesa de Dios no se iba a cumplir. Habían pasado 10 años desde que Dios le dio la promesa, pero no se cumplía, no porque Dios no quiera cumplir sus promesas, sino porque Abraham no entendía cuál era su parte, y su parte era ser padre. ¿Y Dios qué hace? Cambia la identidad de Abraham. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le cambia el nombre a alguien, le está cambiando su naturaleza, le está cambiando su identidad, le está cambiando su carácter, lo está haciendo una nueva persona, una nueva criatura. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar una descendencia y voy a ser Dios de tu descendencia, pero ¿sabes qué? Tengo que cambiarte, porque así como estás, no puedes ser padre. Y por eso es que le dice: yo te cambio el nombre, te vas a llamar Abraham. ¿Pero por qué? ¿Por qué me vas a cambiar el nombre? ¿Por qué es que ahora no sigo igual como antes? Porque te he puesto por padre. Te he puesto por padre. Te he puesto por padre. El propósito de Dios cuando puso a Abraham en esta tierra es que lo había puesto por padre, pero él no podía ser padre mientras Dios no cambiara su corazón, mientras Dios no cambiara su naturaleza, mientras Dios no cambiara su mentalidad, mientras Dios no cambiara sus actitudes. Y encontramos en el capítulo 16 un padre desinteresado y irresponsable que dejó abandonado a su hijo en el desierto y no hizo nada por ir a buscarlo. La naturaleza del ser humano hoy en día. La naturaleza del ser humano hoy en día, mis amados. Por eso es que el tema se llama Aprendiendo a ser padres. Porque el que puede enseñarnos a ser verdaderos padres conforme al corazón de Dios es Dios. ¿Y Dios qué hizo con Abraham? Le cambió el corazón, le cambió el nombre, le cambió su naturaleza y dijo: ya no serás llamado Abraham, sino te llamaré Abraham. ¿Por qué? Porque te he puesto por padre. Para eso te voy a dar los hijos, para que seas padre. Para eso Dios nos ha dado hijos, para asumir una paternidad sobre ellos, para como padres de familia ejercer el liderazgo, el ser responsables sobre la familia que Dios nos ha dado. Por eso es que Dios ha puesto un orden, que el hombre sea cabeza, que el hombre sea responsable de esa familia, que el hombre sea el que enfrente toda dificultad, el que tomado de la mano con su esposa, acuerden, coordinen, pero que sea él el que asuma la responsabilidad. Por eso es que cuando Adán pecó y Eva pecaron, Dios llamó a cuentas primeramente a Adán como responsable de ese matrimonio. Pero ¿qué encontramos? Que el pecado hizo que los dos se escondieran. Nadie quería dar la cara. Nadie quería asumir la responsabilidad. Y encontramos que con Abraham y Sarai pasó lo mismo. Pero gracias a Dios, que es un Dios de poder, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que conoce nuestro problema y sabe cómo solucionarlo, que llamó a Abraham y le dijo: vas a ser una nueva persona. Y cambió a Abraham. ¿Y sabe cómo quedó Abraham? Mire lo que dice el capítulo 18. En Génesis capítulo 18, versículo 17, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado de él.
¿Cuándo se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida? Cuando nosotros asumimos nuestra paternidad. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra descendencia, Dios dice, yo sé que Abraham mandará después de sí. ¿Qué cosa? A sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Ahora Él asume su función. Ahora Él toma su lugar como cabeza. Y Él dice, Dios, yo sé que va a hacerlo. Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si vamos a cumplir o no vamos a cumplir. Si vamos a ser padres o no vamos a ser padres. Si vamos simplemente a engendrar y abandonar o vamos a asumir responsabilidad. Pero el que cambia todas las cosas es Dios. Y Dios le cambia el nombre a Abraham. Y ahora como Dios hizo de Abraham una nueva criatura, hizo de Abraham una nueva persona, como Dios cambió su naturaleza, cambió su pensamiento, cambió su voluntad, cambió sus emociones, ahora Dios en el capítulo 18, Dios que todo lo escudriña y que todo lo sabe, dice, yo sé que sí lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Para que yo haga venir sobre él todo lo que le he prometido. Porque no dependía de Dios, mis amados. Tenemos las promesas de parte de Dios. En la Biblia encontramos cientos de promesas. Pero ¿sabe por qué no las podemos experimentar? Porque nosotros no hemos cambiado. Porque nosotros no hemos cambiado nuestras actitudes, porque no hemos cambiado nuestro carácter, porque no hemos cambiado nuestra voluntad, porque seguimos siendo lo mismo de siempre, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos, mis amados, evadiendo nuestra responsabilidad, porque simplemente no queremos tomar la carga y la responsabilidad de nuestros hijos para nosotros enfrentar sus dificultades. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no se cumple? No porque sea mentira. Hay gente que dice, pero ¿dónde está Dios que no ve tanto sufrimiento en los hogares? Dios está en el mismo lugar donde lo hemos dejado, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro corazón y fuera de nuestra conducta. Porque nosotros no hemos permitido que entre. El Señor Jesucristo dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Mi Padre le amará, vendremos a Él y nos glorificaremos en Él. Dios se va a glorificar en nuestra vida. Dios se va a glorificar en nuestro matrimonio. Dios se va a glorificar en nuestros hijos cuando nosotros vivamos conforme al orden que Él ha establecido, conforme a la labor que Él nos ha encomendado. Cuando nosotros asumamos nuestra paternidad sobre nuestra descendencia. Dios dijo, yo sé. A Dios nadie lo engaña. Y si Él dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Pero para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De que Dios iba a ser Dios de su descendencia. De que Dios le iba a dar una descendencia y que iban a ser benditas en Abraham esas descendencias. ¿Por qué? Porque nuestra descendencia es bendita en nosotros. Cuando nosotros asumimos esa responsabilidad formativa, correctiva, disciplinaria que necesitan nuestros hijos. Cuando nosotros asumimos esa consejería, cuando tienen un problema y uno dice, ven hijo, siéntate acá que quiero hablar contigo. Y no le hablamos lo que queremos, sino le hablamos la palabra que Dios tiene para ese problema que está pasando. Eso es ser padres. Y Dios dice, yo sé que lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque cambió en el capítulo 17, Dios le cambió el nombre y cambió su naturaleza. Y Dios cambió a Abraham aquí. Pero había un problema. Sarai, con quien se originó todo el problema en el capítulo 16, por sus malas decisiones. Y como la mujer sabia edifica la casa, pero con la necia con sus manos la destruye, Dios toma también a Sarai. Y mire lo que hace. Génesis capítulo 17, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora mire, Dios está diciendo: yo voy a bendecirte, mujer, pero para eso tengo que cambiarte, tengo que cambiar tu naturaleza, tengo que cambiar tu carácter, tengo que cambiar ese pensamiento, esa forma de actuar, tengo que cambiar. ¿Y qué hace Dios? Dice: ya no la vas a llamar manipuladora, controladora, ya no va a ser Sarai, ahora va a ser princesa. Ahora va a ser una mujer diferente. Ahora ya no va a actuar alocadamente. Ya no va a actuar precipitadamente. Ya no va a evadir su responsabilidad. Ahora ella va a aprender a ser madre. ¿Por qué? Porque la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre, dice Dios. Vendrá a ser madre. No solamente progenitora. No solamente Dios iba a permitir que tenga un hijo, sino que iba a enseñarle a ejercer su maternidad. Mujer, el apóstol Pablo le escribe, alabado sea el nombre, a Timoteo: y la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor, en santificación con modestia. Y esa palabra engendrar, esa palabra se salvará engendrando hijos. Esa palabra engendrar significa cumplir con sus responsabilidades maternales. Que es Dios, mis amados, es Dios el que demanda la función maternal de ti como mujer dentro del matrimonio con tus hijos. Por eso es que tenemos que ser trabajados por Dios. Nadie puede llegar a ser padre si Dios no lo capacita, si Dios no lo cambia, si Dios no lo transforma. Nadie puede llegar a ser madre si Dios no cambia sus corazones, no le da la sabiduría, no les da el carácter necesario para poder atender la problemática de nuestros hijos y con sabiduría de Dios poder aconsejarlos, con el carácter de Cristo poder soportar la dificultad y en lugar de dañarlos, sacarlos del error y ayudarlos a terminar en victoria. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen. La naturaleza del joven es flaquear y caer. Se desanima fácilmente, se desilusiona fácilmente. Caen porque cometen errores, están en el camino para tomar experiencia. La inexperiencia en la etapa de la juventud hace que nuestros hijos cometan errores, pero necesitan padres, necesitan madres que estén ahí para ayudarlos a encaminarlos por sendas derechas. Nuestros hijos pequeños necesitan ser moldeados, necesitan ser, mis amados, criados, formados. Y para eso se necesita la paternidad de un hombre que esté ahí para asumir su responsabilidad. La maternidad de una mujer que esté ahí para asumir su responsabilidad, de formar en ellos el carácter que les permita triunfar en la vida, terminar en victoria, ser de bien para la sociedad, ser de bien para la comunidad, ser de bendición para nuestra nación y sobre todo que tengan salvación. Cuán importante, mis amados, es que usted y yo entendamos esto. Dice la Escritura que Dios cambió a Abraham su naturaleza y dijo: ya no serás Abraham, sino Abraham. Luego le dice: y tu mujer también voy a trabajar con ella, también la voy a cambiar, si no me echan a perder el propósito. Esa descendencia se viene abajo y todo se trunca. Yo tengo que cambiarlos a ustedes como padres para que su descendencia sea bendita. Y le dice: tú, te cambio a ti el nombre y te cambio la naturaleza porque te he puesto por padre. Y a Sarai también la voy a cambiar porque le he puesto para que sea madre. ¿Y sabe cómo terminó? Esa mujer que era manipuladora, esa mujer que se desesperaba, que en su desesperación tomaba decisiones apresuradas que
llevaban al fracaso el matrimonio y la familia. Mire lo que dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo acerca de Sara. Primera de Pedro 3, versículo 5 y versículo 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Primero tomaba el control del hogar, no le interesaba lo que Abraham le había dicho, que había una promesa de Dios, que tenía que esperar en Dios, no le interesaba nada. Ella quería solución al instante y fracasó. Pero cuando Dios le cambió el nombre, ahora Pedro testifica acerca de esa nueva naturaleza, esa nueva forma de vivir, esa nueva forma de ser de Sara, y dice que las mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Qué privilegio y qué honra ahora Dios le dio a Sara. La cambió. La única manera de ser padres de bendición, la única manera de ejercer una paternidad correcta sobre nuestros hijos es que Dios cambie nuestro corazón. Que Dios nos cambie. La única manera que tu mujer puedas ejercer una maternidad para que tus hijos caminen con Dios, Dios tiene que cambiarte. Dios no va a cambiar primero a tus hijos, Dios va a cambiar primero a nosotros. Porque nosotros somos los que terminamos o tumbando y corrompiendo a nuestros hijos por nuestro mal ejemplo, por nuestra irresponsabilidad, o los levantamos con nuestro ejemplo y la responsabilidad que asumimos. Ahí encontramos el modelo. Aprendiendo a ser padres, Dios tiene que cambiarnos. ¿Saben por qué? Quiero culminar con esto. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21 y versículo 22. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema de cada hombre y cada mujer en el matrimonio para con su descendencia? En su corazón. ¿Por qué es que vemos hombres que abandonan la responsabilidad de los hijos por irse con otra mujer en adulterio? Dice, porque de dentro del corazón sale eso. El pecado pudrió el corazón del hombre. El pecado pudrió la mentalidad del hombre. El pecado corrompió el amor del hombre y se volvió egoísta, que busca satisfacer sus propios deseos y placeres, sin importar el daño que hace a los hijos, sin importar el daño que le hace a la esposa. Porque hay padres desentendidos que no quieren asumir la responsabilidad de criar, no de engendrar, sino de criar a sus hijos. Porque dice que el problema de esa maldad está dentro del corazón del hombre. Y por eso es que cuando Dios ve a Abraham, tiene que cambiar su corazón. Cuando ve a Sarai, tiene que cambiar su corazón y les cambia el nombre. Y al cambiar el nombre, cambió sus vidas. Hoy Dios quiere también cambiarnos a nosotros. Hoy Dios quiere cambiarte a ti. Quiere cambiar el corazón de la forma como estás amando a tus hijos. Quiere cambiar tu corazón, Padre, de la forma como estás criando a tus hijos. ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿De qué manera los estás tratando? ¿De qué manera les estás hablando? Dios quiere cambiar nuestros corazones para ejercer una buena paternidad sobre nuestros hijos. Dios no ha cambiado. El Dios que trabajó en Abraham,
para bendecir su descendencia. El Dios que trabajó en Sarai para bendecir su descendencia y los cambió y lo dejó como Abraham y lo dejó como Sara, es el Dios que hoy quiere cambiarte a ti. Y quiere que seas diferente para bendecir tu descendencia. Quiere que seas diferente para bendecir a tus hijos. Quiere que seas diferente para que tu descendencia camine con Dios, porque tú caminaste con Dios. Dios no ha cambiado. Por eso es que hay una promesa. Ezequiel 36, 26. Dice la Escritura. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: Gloria al Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios está diciendo: quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón despreocupado, ese corazón apático, ese corazón indiferente ante la condición y la necesidad moral, la necesidad espiritual, la necesidad, alabado sea el nombre del Señor, formativa de tus hijos. Y pondré un corazón que sí siente esa necesidad, para que la asumas, para que trabajes con ellos. Dios quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. Esa es su promesa. Es su compromiso con cada ser humano que quiera que entienda cuál es su problema y busque en Dios su solución. Dios quiere enseñarnos, quiere que aprendamos a ser padres, a ser madres. Y por eso es que Él quiere primeramente cambiar el corazón para que cambie nuestra manera de vivir con ellos. Estamos a tiempo todavía, mi amado. Usted, varón, mujer, que me escuchas. Estamos a tiempo para dar mucho por nuestros hijos todavía. Dios te tiene con vida y te tiene escuchando esta palabra, porque conoce la necesidad de tus hijos. Sean pequeños, sean adolescentes. Puedes decir: pero mi hijo es joven, pero mi hijo de repente ya se casó. Sí, pero todavía eres padre. Todavía estás con vida. Y uno nunca deja de ser padre hasta el día que muere. Tenemos una responsabilidad de consejería en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Y Dios quiere capacitarte a ti para que con sabiduría de Él puedas hablarle a tu descendencia. Sea soltero o casado tu hijo, tu hija. Sea adolescente, joven. Todavía tienes una responsabilidad con ellos delante de Dios. Y Dios quiere ayudarte. Pero para ayudarte, su primer compromiso en esa ayuda es cambiar tu corazón. Mientras no cambie nuestro corazón, no lo podremos hacer. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da en abundancia y sin reproche. Pero para que Dios te escuche, Dios tiene que cambiar tu corazón, porque el pecado, nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestra irresponsabilidad nos aleja de Dios y no nos puede escuchar. Hoy es el tiempo, mi amado. Hoy es el tiempo, mujer. Hoy es el tiempo que Dios quiere restaurar la familia. En un tiempo de corrupción moral. En un tiempo donde las descendencias, mis amados, están arrastradas a la maldición. Dios quiere que tu descendencia sea para bendición. Reciba la bendición de Dios. Dios quiere mostrar sus promesas en nuestras vidas, pero también en nuestros hijos. Y dijo Dios: para que yo haga venir todo lo que he dicho de Abraham, Él tiene que asumir su responsabilidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Hasta donde permitas que llegue, te ruego, a germinar en los corazones. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te ruego en el nombre de Jesús, hazla fructificar en cada vida, en cada corazón de cada hombre y mujer que tú le has dado descendencia, Padre.
Ayúdanos a ser padres conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser, Padre Santo, matrimonios conforme a tu propósito, Señor, con la descendencia que nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y tu consejo. Bendice esos matrimonios, esas familias, esos padres, esas madres, Señor, que han oído esta palabra. Señor, ayúdalos, Padre. Ayúdalos a darle la sabiduría, la fortaleza, el carácter, el carisma necesario para trabajar con nuestros hijos para ti, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Le damos gracias a Dios por su palabra, invitándoles a leer las Escrituras. Ahí está el consejo vivo de Dios para nosotros, para que cada día mejoremos y seamos de bendición para nuestra casa. Animándole que si usted quiere oír las enseñanzas acerca de la familia que hemos venido dando, pueden encontrarlas en el canal de YouTube con el nombre de Pastor Ronald Medina, y ahí va a encontrar, animándole a que no solamente oiga, sino practiquemos el consejo de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, la paz de Dios sobre cada uno. Aleluya.